sea, la bendición abre caminos para adelante. La bendición puede capacitar a quien bendecimos para aquello que le estamos bendiciendo. Por eso es tan fácil a los padres maldecir a sus hijos. No sirves para nada, eres un tonto, eres... Y no lo decimos con maldad. No lo decimos con maldad para que sea un tonto, un torpe, etcétera, sino que el enojo es lo que nos mueve, el enojo. Y el enojo potencializa el poder de la palabra. Así como el amor potencializa el poder de la bendición, el amor también. Y es interesante que en Génesis 3 Dios maldice la tierra por el pecado. Nuestras cosas, nuestro futuro, nuestro trabajo, nuestro negocio pueden ser infructíferos o pueden darnos mucho trabajo por pecados que cometemos. Y la segunda vez que vemos la palabra maldición en la Biblia, estamos adelantando de un panorama que vamos a hablar del próximo miércoles para adelante, cuando Caín mató a su hermano. Y hubo la maldición al hombre. Entonces, cuando no amamos al hermano, sin querer queriendo, nos colocamos bajo maldición. Avancemos. Lucas 24, 50 y 51. Por esto me impresionó esto, amados hermanos. Uno lleva años estudiando la palabra, años. Yo he enseñado la vida de Jesús, he enseñado de su muerte, de su resurrección, de su segunda venida. Pero nunca, delante de Dios, nunca me había percatado de Lucas 24, 50, 51. ¿Quién tiene? A ver, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hizo Jesús? A ver, ¿tienen Biblia? ¿Y qué? ¿Qué hace Jesús? Y los bendijo. ¿A quiénes? A sus discípulos. Ahora, la bendición, ¿sabe cuál era mi problema? Yo he pensado en esto. Mi problema es que para mí el final era Hechos 1:8. Y me serán testigos hasta el fin de los tiempos. Pero la bendición tiene que venir después de la orden, no antes de la orden. Entonces, lo último que Jesús hizo fue bendecir a sus discípulos, que nos representan. O sea, la bendición que que Jesús hace a sus discípulos, estamos ahí metidos en la colada. No nos invitaron, pero ahí estamos incluidos. Miren, amados hermanos, qué interesante que Jesús bendiga a sus discípulos antes de irse al cielo. No se dice que en otra parte que Jesús haya bendecido a sus discípulos. Los bendijo al final. Ahora, usted no tiene que esperar el final de su vida para bendecir a quien debe bendecir. No, aunque es una buena pauta, cuando usted se acerque a su último día y usted ya esté más o menos, ya está tanteando el terreno y ya usted está volviendo, ya está usted sintiendo las alas de los ángeles, usted llame a toda su tribu y comienza a bendecir uno por uno. Si usted ya sabe que le toca... Miren, amados hermanos, yo tengo claro, por años viendo a tantísima gente que ha partido con el Señor y algunos no, que la persona sabe que ya le llegó la hora. Está consciente que lucha, que no quiere, pero es otra historia. Así que ya una lección para muchos años adelante. Espero que se acuerden ese día. Ahí dice amén. Bueno, no importa. Bueno, un amén por lo menos. Entonces vamos a explicar un poquito bendecir o maldecir. ¿Qué cosa es? Y hay tres cosas claras respecto a lo que significa bendecir o maldecir. De hecho, Jesús nunca maldijo. Nunca, no está registrado que él haya maldecido en el sentido exacto de la palabra. Pero la palabra bendecir o el concepto, la idea de bendecir o maldecir
primero implica desear el bien o desear el mal. Esa es la acepción común y ordinaria. Es lo que siempre entendemos como bendición, desear el bien o desear el mal. Una de las cosas, miren, cuando nosotros estamos enojados, muy enojados, recontra enojados, ¿qué pensamos? ¿O qué hablamos? Ok. A veces las mamás, sin darse cuenta, le dicen a sus hijos o a sus hijas: el día que te cases ya sabrás. O sea, ¿qué le estás deseando? ¿Qué estamos deseando los hijos de manera nuevamente inconsciente? ¿Ah? ¿Se da cuenta? Es el primer consejo, la primera cosa. La segunda cosa, hablar bien o hablar mal a la persona. Hablar bien o mal a la persona. Tú puedes hablarle bien a la persona que está a tu lado. O sea, hablarle bien, con cordialidad, con empatía, con sinceridad. Pero también le puedes hablar mal. Le puedes insultar, le puedes faltar el respeto. Y esto es muy común, ¿dónde? Entre hermanos de padre y madre, entre cónyuges, siempre en el núcleo básico de la sociedad y de toda iglesia. Entonces, bendecir o maldecir es hablar bien o también es hablar mal. Hablarle mal a la persona, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben si quieren algo en casa? El azúcar está por allá, la sal está por acá, la cuchara está lejos. ¿Cómo pide usted? ¿Sí? ¿De verdad? ¿De verdad, verdad, verdad? Delante de Dios, que parta, aunque caiga una maldición, que caiga un rayo y se lo parte en dos. En tercer lugar, bendecir o maldecir también tiene que ver hablar bien o mal de la persona. Y para eso somos campeones, en hablar mal de las personas. Y ahí entra el chisme, la murmuración, entra el perjurio, que es condenar a la persona, etcétera. Hablar bien de la persona. Aunque no lo merezca. Aunque no lo merezca. Si usted hace esto, habla mal de una persona porque le hizo un mal, usted se está vengando. Está muy serio hoy día, hermanos. Sonrían, Cristo los ama. Entonces, ahora nosotros como creyentes tenemos un grave problema, amados hermanos, que no es de ahora, es desde el comienzo de la iglesia y mucho más atrás. Santiago 3, 9 y 10 dice: no lo copié la cita, pero bueno, sí lo sé casi de memoria. Con nuestra lengua bendecimos y con nuestra lengua maldecimos. Hermanos, esto no puede ser así. Ay, amados hermanos, esto es muy común en toda iglesia. Salimos del culto, hemos alabado a Dios, hemos cantado a Dios, hemos hablado bien al hermano, hemos bendecido, hasta el pastor lo bendijeron. Y llega a casa y comienza el lío. Y comienzan las palabras de maldición. Porque, no, yo no estoy deseándole mal. De repente no les deseas el mal, pero le hablas mal. ¿Ok? ¿Me dejo entender? Yo creo que todos caímos en eso, incluyendo su pastor. Yo no soy de gritar, ¿no? Pero a veces, muchas veces se me escapa. Ahora, ¿por qué ocurre? ¿Por qué ocurre esto? Malaquías 2:2.
Satanás conoce el poder de la bendición. Satanás conoce. Lo ha visto en la vida de personas. Y también conoce el poder de la maldición, porque Satanás vio que el primer maldecido fue él. En el sentido que Dios lo desterró, Dios le quitó la gloria, Dios le sacó de su lugar y de su posición. Él experimentó el poder de la maldición que Dios daba por causa de su pecado. Él vio el resultado de la maldición por causa del pecado de Adán. Él vio la maldición por causa de la muerte o el asesinato de Abel. Entonces él sabe que la maldición es poderosa, anula. Disculpe, es para los dos lados. Nuestro mal hablar anula nuestra bendición. Y el buen hablar cancela las maldiciones. En Malaquías 2, y esto tiene que ver con la primera parte, que nuestra conducta equivocada puede anular nuestras bendiciones y convertirlas en maldiciones. Escuchen lo que dice en la traducción lenguaje actual. Si no me obedecen ni aprenden a respetarme, yo los maldeciré, dice Dios. O sea, Dios maldiciendo, cosa seria. Si no me sirven con sinceridad, y miren, cambiaré en maldición mis bendiciones para ustedes. Si no me sirven con sinceridad. Muchas veces hemos dicho esto a los servidores. Lo que le da calidad y valor a lo que hacemos es la actitud. Es lo que le da valor. Sigue diciendo, les quitaré el poder y los untaré en la cara con el estiércol, los animales que ofrecen, exactamente, etcétera. Hasta ahí nomás. Cambiaré en maldición mis bendiciones. Ahora, si uno es obediente, es bendecido, y si uno es bendecido, las maldiciones no nos acercan, no nos afectan. Qué importante es que entendamos esto. Por eso Jesús terminó su ministerio bendiciendo a su iglesia, a los 12, que estaban allí expectantes, mirando. Entonces terminemos en esta tarde para orar, como siempre. ¿Qué tenemos que hacer? En Gálatas 6:7 dice, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. No hay manera en que nosotros podamos hacerle la trampa a Dios. No hay modo. Dios sabe que cada acción y cada palabra es una semilla. Usted cuando habla está sembrando sus palabras en el corazón de quien los escucha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, amados hermanos? Tenemos que revisar nuestras palabras, lo que estamos hablando. Tenemos que revisar cómo nos estamos tratando. Podemos ser muy corteses, muy educados con el extraño. ¿No? Y creo que todos somos así, ¿no? Todos somos muy educados, corteses, hablamos bien. Somos como los comerciantes. Viene, grita el cliente y uno se le sonríe. Sí, señor, ya. Con el extraño. Porque siempre hay una necesidad de ser aceptado o aprobado por los demás, y es por eso que ponemos una cara linda. Pero ¿dónde tenemos nuestros líos? ¿Dónde están nuestros verdaderos problemas con nuestras palabras? Y es donde más debiéramos cuidar. Es donde mejor debiéramos hablar. Sin embargo, es donde, como dicen los chicos, la regamos. Afectamos con nuestras palabras.
a quienes decimos amar. Entonces tenemos que revisar nuestras palabras. Por eso a partir del próximo miércoles vamos a hablar un poco de esto. Durante varios miércoles estaremos tratando este tema, porque necesitamos cambiar nuestro hablar. Amén. ¿Qué tal se ponen en pie?